Buenos días para todas y para todos. Muchas gracias. Ayer, entre los nervios propios de subir al estrado y la necesidad de cumplir con los tiempos previstos, no había saludado a Colsecor por los 30 años de actividad y me siento mal por no haberlo hecho. Lo hago ahora. Felicitaciones. En la Argentina, que en muchos casos es una montaña rusa, operar con continuidad en todo el territorio, como lo hace Colsecor, es una tarea ciclópea, así que felicitaciones por eso. Bueno, a mí Alberto Calvo, las colegas y los colegas de Colsecor me habían pedido si podíamos conversar un poco sobre la actualización normativa de un gobierno que curiosamente tiene a la desregulación como bandera, pero que, como vamos a ver, ha sido muy intenso en re-regular las comunicaciones entre muchos otros campos de nuestra actividad social y productiva. Entonces, vamos a repasar un poco cuáles son estos cambios que, como vamos a ver, operan en distintos niveles. Son cambios que operan en el nivel de las infraestructuras, son cambios que operan en el nivel de la estructura de mercado y que impactan también en los contenidos que conforman la dieta de información y de entretenimientos que todas las argentinas y todos los argentinos tenemos y con los que conformamos, bueno, construimos nuestras percepciones, nuestras opiniones, nuestras necesidades. Quisiera comenzar, les pido a los colegas si me pueden actualizar el timer, así voy siendo consciente del tiempo que falta. Muchas gracias. Vamos a empezar con algunos datos que son datos oficiales, están en el sitio web del ENACOM, de la Autoridad de Aplicación de Políticas de Telecomunicaciones y TIC, porque hay una idea, fruto de que se ha masificado la conectividad, tanto fija como móvil en nuestro país, de que las brechas digitales, la brecha digital, la brecha de conectividad ya está superada, que es un problema del pasado. Y esto no es así, ustedes lo saben perfectamente. No es así, y los tres primeros slides que voy a mostrar, como digo, son datos del último trimestre de 2024, son los datos más actualizados que tiene el ENACOM en la actualidad, y nos hablan de una Argentina que tiene problemas clarísimos de conectividad, tanto a nivel territorial como a nivel de ingresos de los distintos sectores de nuestra comunidad. Este mapa es un mapa al que solo intervine quitándole de la página oficial del ENACOM la denominación Falklands Island en nuestras Islas Malvinas. Es lo único que yo retoqué del mapa. El resto del mapa nos muestra que hay zonas con muy alta conectividad, sumada fija y móvil, con indicadores que yo creo que son correctos, que toma el ENACOM, pero lo que vemos a partir de... Yo soy daltónico, entonces no sé si... Yo voy a decir naranja, amarillo y verde claro, rojo, naranja y amarillo. Los puntos rojos, naranja y amarillo, habla de conectividad muy baja o baja. Entonces, ahí hay problemas de conectividad en buena parte de nuestro territorio, incluso en zonas que se supone que son las de mayor contribución al PBI. El segundo mapa que quiero mostrarles tiene que ver con la distribución provincial del acceso a Internet fija, el porcentaje de hogares que tienen acceso a Internet fija, y obviamente ahí también vemos notables disparidades entre, obviamente, las distintas provincias en el acceso en porcentaje de hogares, lo cual nos habla de la brecha geográfica, ¿no es cierto? Y el tercer gráfico que quería enseñarles, también de la página del ENACOM, es de la conexión a Internet fija, sumado Buenos Aires
y la provincia, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que está en amarillo, conexiones con más de 20 megas, que es una conexión relativamente de calidad de moderada baja, digamos, pero que el 83% de las conexiones en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, tiene accesos con más de 20 megas, mientras que en el resto de nuestro país es prácticamente el 60%, 64% con accesos de más de 20 megas. El resto de los accesos son de menos de 20 megas, de accesos fijos de conectividad a Internet. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que, evidentemente, en 2025 tenemos una conclusión bastante a la mano cuando vemos estos y otros indicadores oficiales de conectividad fija y móvil en nuestro país, y es que el mercado no ha resuelto los problemas de conectividad. El mercado por sí solo no los ha resuelto y no los va a resolver, porque el mercado opera ahí donde hay, obviamente, una expectativa de generación de lucro, como es lógico, pero faltan políticas públicas para alentar la disminución, la moderación o directamente la erradicación de las brechas geográficas y sociales y también brechas de género y de edad que determinan el tipo de acceso que tenemos las argentinas y los argentinos a la conectividad. Bueno, obviamente cuando digo que faltan políticas públicas, pienso también que estas también han fallado, porque no es solo el mercado el que no garantizó la conectividad de todo el territorio y de todos los sectores sociales, sino que también, obviamente, las políticas públicas que se han desplegado a lo largo de este siglo no han sido satisfactorias para resolver los problemas de acceso a la conectividad. Entonces, voy a jugar con algunas fotografías que son hermosas de Gilbert Garcín, que es fue un fotógrafo del campo del surrealismo, y me parece que esta da cuentas un poco de cierta falta de armonía entre las necesidades del mercado, las necesidades del mercado de prestadores de servicios de conectividad, las necesidades sociales y las políticas públicas en nuestro país. Y lo que me gusta porque todo esto que hace, todos estos jueguitos de transición entre pantallas, no los pensé yo, así que se nota que el PowerPoint es una especie de inteligencia artificial que me ayuda. Y bueno, a partir de diciembre de 2025, tenemos un nuevo dibujo de políticas públicas en todos los campos de actividad, también en nuestro campo de comunicaciones. La mayoría, por no decir la totalidad, de las intervenciones regulatorias en el sector de las comunicaciones han sido por vías de decretos del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Esto ya desde la categorización de esas políticas públicas ya nos dice cosas, ¿no? Ya, quiero decir, nos permite trazar un tipo de orientación que tiene el diseño de las políticas públicas desde diciembre de 2023 y hasta el presente, que es que el Poder Ejecutivo, de manera unidireccional, diseña el tipo de regulaciones que guían el desarrollo de este sector, ¿no? Y como les decía, es curioso que en un gobierno que hace gala de la desregulación y que crea ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones, designa cientos de funcionarios para desregular, también haya en el campo de las comunicaciones un listado extenso del cual yo seleccioné las intervenciones estatales, gubernamentales más importantes en menos de 2 años de gobierno que llevamos en el campo de las comunicaciones. Entonces, vamos a referirnos un poco a esos cambios, algunos de los cuales los fui anotando porque obviamente se necesita una memoria prodigiosa para mapear absolutamente todos, pero
señalando los más importantes, tenemos el DNU 70 de diciembre del año 2023, que es una regulación absolutamente ambiciosa, que toca intereses consolidados en el sector de las comunicaciones en nuestro país, si bien no es el corazón, como dijo ayer un funcionario del Ministerio de Desregulación, no es el corazón del DNU 70, pero toca el sector de las comunicaciones, por ejemplo, habilita la oferta cruzada de servicios que incluyen a la televisión satelital, modifica la ley del Congreso de Telecomunicaciones y TIC del año 2014, tipificando a la televisión por suscripción sin distinción de vínculo de prestación como un servicio TIC. Entonces, la televisión satelital junto con la televisión por cable que ya había sido catalogada como servicio TIC por otro decreto de otro presidente que fue Mauricio Macri. También modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, este DNU 70, porque elimina todo límite a la concentración de mercado a nivel nacional, conserva los límites de concentración de mercado a niveles locales, pero los elimina a nivel nacional. Eso es coherente con un gobierno que defiende la existencia de monopolios hasta que en febrero de este año el mayor operador de comunicaciones en nuestro país compró la empresa Telefónica Argentina y ahí el presidente modificó su dogma y dijo que está muy mal que haya monopolios en comunicaciones porque, como todas y todos sabemos, los monopolios finalmente redundan en una merma de innovación y en una alza de precios para los usuarios de sus productos finales. Pero eso es más novedoso. En el DNU 70 eliminaron, consecuentemente con esta idea de que la concentración de mercado no afecta a la ciudadanía, eliminaron los topes a la concentración del sector audiovisual y además convierte en sociedades anónimas a las sociedades del Estado. Esto obviamente afectó a los medios de propiedad estatal, como puede ser Canal 7, Radio Nacional, la agencia de noticias Telam, entre otros. Más recientemente tenemos el DNU 302 del año 2024. Este otro DNU lo que hace básicamente es derogar el DNU 690 del año 20 del expresidente Alberto Fernández. Me voy a referir un segundito a eso porque suele ser una bandera en foros especializados del campo de la comunicación, suele ser una bandera de los funcionarios de este gobierno la derogación del DNU 690 del año 20. Pero veamos qué tanto eso afectó la realidad del sector de las comunicaciones. Porque ese DNU 690, que ciertamente fue muy controvertido, hecho a espaldas de prácticamente todos los actores de la industria de telecomunicaciones y TIC en nuestro país, ya estaba judicializado, ya estaba suspendido por vía judicial, excepto para el único sector que no fue a la justicia contra esa decisión del Estado en plena pandemia, que fue el sector cooperativo. Para todos los demás operadores, ese DNU 690 del año 20 estaba suspendido por vía judicial desde febrero del año 21. Es decir, que solo tuvo el DNU 690 del año 20, no sé si recuerdan, es de agosto, de una fecha, en fin, del 22 de agosto del año 20. Es decir, que estuvo vigente para la mayoría de los operadores de la Argentina solo 4 meses, porque a partir de febrero del año 21, además, el expresidente Fernández autorizó subas en los servicios de telecomunicaciones y TIC en febrero del año 21, esa suba fue del 15%, y desde entonces, con la suspensión judicial del 690, los grandes operadores de telecomunicaciones y TIC en nuestro país incrementaron los precios finales, como lo sabemos casi todas y todos los usuarios de telefonía móvil en nuestro país, muy por encima de la inflación y además contribuyen mensualmente con las subas a la suba de la inflación, incluso en este momento. Entonces, yo diría que el efecto del DNU 302
del año 24 del presidente Milei, es un efecto que obviamente afecta de manera directa al sector cooperativo, pero no a los demás grandes operadores que, como digo, ya en la práctica tenían un viejo decreto inerte por la solidaridad de los jueces que lo habían suspendido. Después tenemos una serie de decretos larga, voy a referirme solo a algunos de ellos. El primero que está mencionado acá, que es el 89, estos ya no son DNUs, son decretos del presidente directos. El primero de los cuales es la intervención del ENACOM. A este decreto se le suman, porque se acuerdan que el ENACOM, el presidente Milei lo interviene con un triunvirato. Luego, sin decir por qué, ese triunvirato es convertido en unicato. Entonces ahora tenemos un interventor del ENACOM, con una modificación de ese DNU 89, con una modificación posterior, que es el 675, que queda solamente el actual funcionario que interviene, el interventor del ENACOM. También los medios estatales han sido intervenidos. Es decir, que lo que veo no es solo una re-regulación de las comunicaciones por vía del Poder Ejecutivo, sino algo que redobla la apuesta, que es que todos los órganos de regulación han sido intervenidos por el Poder Ejecutivo, yo diría con una acumulación de poder en el campo de las comunicaciones de la que no tenemos memoria, por lo menos en el lapso democrático que se abre desde el 83 y hasta ahora. Eso es también novedoso. Esto, quiero decir, es una característica que irrumpe en el sector y que no tenía antecedentes, por lo menos en el periodo democrático. Interventores en todos los campos, ¿no? Educar, TELAM, Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, la empresa ARSAT, etc. Bueno, también se suspendió por vía decreto 555 el apagón analógico, o sea, el pasaje a la TDA y a la televisión digital. Se reguló, mejor dicho, se recortó por decreto 780 el derecho de acceso a la información pública, que es una ley que sancionó el Congreso Nacional en el año 2016, en la presidencia de Mauricio Macri, creando una figura que se llama datos de naturaleza privada que eximen a los funcionarios públicos y a los organismos públicos de dar a conocer la información pública que construyen con los recursos de todas y de todos. Es decir, vieron que se dice que no hay pauta oficial para los medios de comunicación. Eso es errado, porque la pauta oficial ahora se direcciona por colectoras, que son la empresa YPF, la empresa, bueno, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, ¿no? Que efectivamente adornan con millones, pero que niegan los pedidos de acceso a la información pública, argumentando la modificación que se hizo por vía de este decreto 780 de septiembre del año pasado, de septiembre del año 24, ¿no? Entre otros decretos, también tenemos uno que es muy cercano a la actividad de todas las cooperativas integrantes de Colsecor y yo diría de todos los operadores de comunicaciones de la Argentina, que es el decreto 6 de este año 2025, que disuelve el Fondo de Servicio Universal, nada más y nada menos. No anula la obligación de aportes de inversión del 1% a los operadores para que los recaude el Estado, ahora el Ministerio de Economía. No lo anula. Lo que sí disuelve es el Fondo de Servicio Universal y sus reglas de juego. Por supuesto, como todas las políticas públicas, vieron que el Fondo de Servicio Universal fue creado por aquel decreto de desregulación y liberalización de las comunicaciones de Enoch Aguiar en la presidencia de Fernando de la Rúa. O sea, tenía 25 años de existencia. El Fondo de Servicio Universal, si bien fue puesto en marcha a partir del año 2005, 2006 en adelante y fue formalizado en los años siguientes, bueno,
era un fondo que ustedes conocen perfectamente y que ha sido muy discrecional y en muchos casos merece una revisión profundamente crítica acerca del desempeño que ha tenido en distintos gobiernos, pero disolverlo, en fin, es una medida que, ya digo, el gobierno ha tomado, no ha tenido repercusión pública y que afecta de manera decidida el nervio del financiamiento de las políticas que en teoría están diseñadas en nuestro país justamente para alcanzar niveles de conectividad mayores y para atenuar, disminuir, erradicar las brechas geográficas, las brechas sociales de acceso a la conectividad. Entre las resoluciones del ENACOM, bueno, por un lado tenemos la eliminación de la obligación de los prestadores de televisión por suscripción de incluir canales federales informativos en sus grillas. Tenemos más recientemente esta resolución 359 de este año, que es este famoso plan nacional, así se llama, Plan Nacional de Infraestructura Crítica de las Comunicaciones. No sé si lo han podido analizar. Es un plan que tiene objetivos loables, que plantea, por ejemplo, un régimen de subsidios al crédito para operadores de conectividad. Es muy vago a la hora de precisar cómo se va a acceder a los subsidios al crédito, con qué bancos, de qué manera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, tiene, como digo, objetivos muy interesantes que no parecen ser compatibles con muchas de las medidas que el propio gobierno ha adoptado. Recientemente, la resolución 611, que es la más reciente de las que he seleccionado del ENACOM, es una resolución, vieron, que eleva, mejor dicho, restringe el tope de espectro para operadores de servicios, bueno, para los 3 grandes operadores que fueron beneficiados con la licitación de servicios de comunicaciones móviles 5G, les baja el tope a 150 mega, que es justo la suma de los mega que acumulan Telecom y Telefónica, ¿no? O sea, la fusión de Telefónica y de Telecom, mejor dicho, la compra de Telefónica por parte de Telecom, llega a 150 mega, que es el tope que ahora fijó el ENACOM por resolución para acumular espectro. Junto con todas estas medidas, menciono también una resolución que es muy importante en el campo de las comunicaciones, aunque no de las telecomunicaciones, pero que es la resolución 710 del Ministerio de Seguridad Nacional, que es una resolución que crea una unidad de patrullaje digital y que básicamente dice, se los voy a leer de manera textual porque parece la película Minority Report, dice: está dirigido a patrullar las redes sociales, esto es boletín oficial, patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, o sea, algo que sería ilegal en Estados Unidos y en China. Así como la llamada Internet profunda, a utilizar algoritmos de aprendizaje automatizado, que no dice cuál es la fuente de entrenamiento de estos algoritmos, a fin de analizar los datos históricos de crímenes y de modo de predecir futuros delitos. Predecir delitos, wow. También a crear perfiles de sospechosos, a analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales y detectar transacciones financieras. Bueno, en un país que ha tenido el pasado y el presente como el nuestro, y un poco quiero rescatar algunas de las cosas que dijo ayer Mario Riorda, no deja de ser preocupante una redacción como esta de esta resolución que toca el campo de las comunicaciones, ¿no? Pero también hubo anuncios sin concreción, porque como todos los gobiernos, este también es un gobierno que es una usina de promesas y de anuncios que nunca concreta. Por ejemplo, la puesta a disposición para operadores del espectro reservado a ARSAT y a ENACOM. Eso fue anunciado en octubre del año pasado por el vocero del presidente Adorni. Las multas a Telefónica y a Telecom
por no haber aportado al Fondo de Servicio Universal en una cifra que el vocero presidencial calculó en 3.000 millones de pesos, esto antes de la disolución del Fondo de Servicio Universal. La cotización en bolsa de ARSAT. ARSAT es una empresa que es imposible subestimar su importancia en términos de conectividad troncal de la Argentina, además de los desarrollos satelitales, y además esa conectividad troncal, hay que decirlo, ha sido una de las pocas continuidades, una de las pocas estabilidades, regularidades que ha tenido la política pública de conectividad en la Argentina a lo largo de este siglo, o por lo menos desde la creación de ARSAT a fines de la primera década de este siglo. Y luego la corrección de abusos de posición dominante de operadores identificados con nombre y apellido por parte del presidente, que son nada menos que Telecom y Telefónica, a partir de la fusión, de la compra concretada en febrero de este año, y que es una compra que obviamente está pendiente del dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, cuyos funcionarios han sido designados por el presidente Milei, y de el ENACOM, cuyo funcionario es un interventor que designó el presidente Milei. ¿Cuáles son las tendencias generales que, en mi interpretación, arrojan estos decretos y estas intervenciones y re-regulaciones, no desregulaciones, re-regulaciones gubernamentales en materia de comunicaciones? Yo les decía, es interesante tomar analíticamente por lo menos tres niveles: el nivel de infraestructuras, el nivel de estructura de mercado y el nivel de contenidos. A nivel de infraestructuras, obviamente lo que vemos es que es una tendencia planetaria, una mayor convergencia, es una convergencia de carácter ya conglomeral, que no solamente une a medios audiovisuales con Internet, sino que básicamente es una tendencia que agrupa otras actividades económicas, incluso de los mercados financieros, en el sector de las comunicaciones, con infraestructuras públicas abandonadas, la TDA, por ejemplo, ARSAT mismo, con la descalificación de algo que costó mucho tiempo consolidar, que era una masa crítica de profesionales altamente capacitados en ARSAT, la eliminación del FSU. Esto tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Luego hay intervenciones gubernamentales que afectan la estructura del mercado. Pienso en que hay cada vez también mayor concentración conglomeral, que no solamente observamos a niveles macro, claramente la compra de Telefónica por Telecom, sino también a niveles meso en la Argentina, ¿no? Con modificaciones en la propiedad de medios de comunicación, de empresas de telecomunicaciones a niveles meso, con una re-regulación gubernamental, un intervencionismo que carece, esto es importante señalarlo, más allá de que no funcionaron de manera prístina, virtuosa, ideal, como querramos llamarle, la idea de directorios donde estaban sentados representantes de la oposición política con representación parlamentaria al gobierno en todas las empresas que ahora están intervenidas, incluso en el ENACOM, era también la idea de controles cruzados, que es la esencia de una democracia que se presume medianamente republicana. Bueno, la intervención básicamente elimina la posibilidad de controles cruzados, mucho más si tocamos la ley de acceso a la información pública por decreto y recortamos también el acceso a la información pública. Entonces, ¿cómo saber cómo cumplir con la obligación republicana de dar a conocer los actos de gobierno, amigos? Luego, a pesar de las selfies con los capos de las Big Tech, ¿no? Selfies con Elon Musk y bueno, con incluso imágenes que no son de muy buen gusto, digamos, en algunos casos, según el gusto. A pesar de eso, hay un proceso muy interesante de, lo puse entre comillas, nacionalización de la propiedad de muchos sectores de la economía, también el sector hidrocarburífero, por ejemplo, pero que también observamos en el sector de las comunicaciones. Esto tiene que ver con la estructura de mercado, o sea, hay un cambio de manos con la retirada, por ejemplo, de Telefónica, que por supuesto excede
la coyuntura nacional, pero hay un cambio de manos o la venta de canales de televisión por parte de Viacom, Paramount, de la red Telefe, ¿no? O sea, hay un cambio de manos y una progresiva, entre comillas, nacionalización en el sentido de empresas privadas argentinas que se hacen cargo del control societario y de la gestión de empresas que antes estaban en manos de capitales extranjeros. Y en términos de contenidos, un debilitamiento fuerte de los medios estatales y de todos los sistemas de estímulos para la creación de contenidos. Pienso en el INCA, ¿no? El Instituto de Cine y Artes Audiovisuales. Pienso en el FOMECA, el Fondo para estimular la creación de contenidos en medios audiovisuales también. Es decir, esto es un propósito explícito. Bueno, lo del INCA es público y notorio, porque además la comunidad artística se ha encargado muchas veces de señalarlo, ¿no? Y bueno, tiene como dogma la entronización de mercado como asignador de recursos. Lo que yo trataba con las primeros slides de mostrar es que, a pesar de ese dogma, el mercado no resuelve los problemas centrales que tiene nuestro país, ni en materia de infraestructura, ni en materia de estructura, ni en materia de contenidos. Voy cerrando. ¿Qué hacer? Esta también es una linda foto de nuestro amigo Garcín, capaz que algunos de ustedes se sienten identificados. Esta pregunta no la voy a contestar yo, porque yo soy un humilde profesor universitario y un investigador del CONICET, todos lugares donde tampoco abunda precisamente buenas noticias en el último tiempo, pero esta es una pregunta colectiva, es una pregunta que trasciende a una persona y es, creo, la pregunta que corresponde que en foros como este nos hagamos. Muchas gracias.